Movimiento parabólico. Entre tantos movimientos que venimos estudiando hasta el momento, uno más es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento característico de un proyectil, considerándose como tal cualquier objeto que es lanzado desde el suelo con un cierto ángulo o bien desde una cierta altura. Eso es el movimiento parabólico. Dentro del movimiento parabólico tenemos el tiro oblicuo. Se tiene este caso cuando un proyectil es disparado desde el suelo formando un ángulo con la horizontal. Muy bien. Este es el movimiento o la trayectoria que describe un proyectil en movimiento parabólico. Tiene que tener una cierta velocidad inicial, ¿verdad? Recorre este trayecto y cae o toca el suelo a una cierta distancia. El espacio que recorrió desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde tocó suelo nuevamente se llama alcance del proyectil. ¿Cuánto se desplazó? La velocidad inicial de este proyectil se descompone en sus componentes sobre el eje Y de coordenadas cartesianas y sobre el eje X de coordenadas cartesianas. Sobre el eje Y el movimiento es de ascenso y descenso, porque el proyectil sube hasta una cierta altura y luego va bajando nuevamente. Entonces sobre el eje Y es de ascenso y descenso. Sobre el eje X, el cuerpo o el proyectil se desplaza en esta línea que nosotros también conocemos como alcance, ¿verdad? Se desplaza. Por eso dice que este es un movimiento compuesto, porque está integrado por dos tipos de movimiento. Uno de avance horizontal que justamente se da sobre el eje X, y el otro de ascenso y descenso vertical que justamente se da sobre el eje Y de coordenadas cartesianas. El movimiento de avance horizontal es rectilíneo, uniforme, ya que su velocidad sobre X permanece constante en todo momento. El movimiento vertical es uniformemente retardado durante el ascenso. Cuando sube, va venciendo a la gravedad hasta un punto en el que no puede más y cae, retorna. Al retornar, el movimiento es uniformemente acelerado. Entonces, es acelerado porque cae a favor de la gravedad. Entonces, se pueden calcular las velocidades sobre el eje Y y sobre el eje X. Como que sobre el eje Y es de ascenso y descenso, entonces la gravedad puede ser positiva o negativa. Sabemos que cuando va subiendo, va tratando de superar a la gravedad. Por eso es negativo. Cuando baja o retorna, ¿verdad? Cuando desciende, la gravedad es positiva, a favor de la gravedad. Sobre X es de movimiento rectilíneo, por eso es directamente la velocidad inicial con que partió por el coseno del ángulo de lanzamiento. Esto también debo de calcular la velocidad resultante entre la velocidad sobre Y y sobre X, la velocidad resultante. Acá tengo la fórmula. Velocidad sobre X al cuadrado más velocidad sobre Y al cuadrado. Raíz cuadrada de todo esto me va a dar la velocidad resultante. Acá disponemos de una serie de fórmulas que nos van a ayudar a ir resolviendo todos los planteamientos que se nos presentan. H quiere decir altura. En este caso sería altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado dividido 2 gravedad. Altura máxima también puedo calcular como velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo de lanzamiento al cuadrado dividido 2 gravedad. A, este es alcance.
alcance es velocidad sobre x por tiempo total. Esto es tiempo total. Tiempo total también se calcula como 2 tiempos de altura máxima. Alcance también es velocidad inicial al cuadrado por 2 seno del ángulo de lanzamiento por coseno del mismo ángulo de lanzamiento dividido gravedad. Tiempo de altura máxima es igual a velocidad inicial por seno del ángulo dividido gravedad. Acá tengo una relación en forma de ecuación. Altura máxima dividido alcance es igual a tangente del ángulo dividido 4. Acá tengo entonces algunas fórmulas que me van a ir ayudando a resolver los problemas. Tiempo de altura máxima, vamos a fijarnos un poco en el gráfico y encontramos que el tiempo de altura máxima es justamente cuando el proyectil está en la mitad de su trayecto, justamente en la mitad. Acá es la altura máxima alcanzada y es justo la mitad del todo el trayecto. Entonces este es el tiempo de altura máxima. Y tiempo total es desde que partió, acá su altura máxima, hasta que tocó el suelo nuevamente. Entonces esto es tiempo total, acá completo el trayecto, y tiempo de altura máxima es hasta el medio, hasta la mitad del trayecto. Un primer problema para resolver juntos. Dice, un cañón dispara su proyectil con un ángulo de 30 grados. El ángulo con que fue disparado, o sea que alfa, entonces vale 30 grados. El tiempo de vuelo es de 10,2 segundos. El tiempo total del vuelo. El proyectil se lanzó con un cierto ángulo, que es de 30 grados, y permanece en el aire durante 10,2 segundos. Ese es tiempo total de vuelo. Siendo la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, determina la velocidad inicial del proyectil. O sea que la velocidad con que el proyectil fue lanzado. Tenemos acá los datos. Tiempo total de vuelo, 10,2 segundos. El tiempo de altura máxima habíamos dicho de que es la mitad del trayecto. Si le llevó un tiempo total de 10,2 segundos, entonces la mitad del trayecto es tiempo de altura máxima y es 5,1 segundos. Ese es como un dato adicional que podemos deducir de los datos que nos proporcionan. Velocidad inicial. Para calcular velocidad inicial, tomamos la fórmula que dice tiempo de altura máxima por gravedad dividido seno de alfa. Tiempo de altura máxima es 5,1 segundos. La gravedad es 9,8 y seno de alfa. Alfa vale 30 grados según el dato que me proporciona. ¿Cómo hago esto en la calculadora? Directamente multiplico 5,1 por 9,8. Eso va a quedar como numerador, ¿verdad? Dividido. El resultado de la multiplicación voy a hacer dividido seno de 30 igual. Y ahí me va a dar 100 metros por segundo la velocidad inicial. Entonces, reitero, primero voy a multiplicar esto que está en el numerador. Multiplico, obtengo un resultado. Ese resultado que está en la calculadora voy a poner dividido seno de 30 igual. Y ahí me va a salir 100 metros por segundo. En el punto B me pide la altura máxima alcanzada. Para hallar altura máxima, dependiendo de los datos que tenemos, escogemos la fórmula. En este caso, altura máxima es igual a velocidad inicial, porque ya calculamos. Esta es la velocidad inicial, en el A calculamos. Seno del ángulo, sí, tengo como dato. Seno, el ángulo es de 30 grados. Y dividido 2 y gravedad. Gravedad también me da como dato. Entonces, velocidad inicial 100 al cuadrado, porque la fórmula está al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa. Seno de 30 al cuadrado. Dividido 2
por 9,8. Primero resuelvo todo el numerador, multiplico, elevo al cuadrado primero, después multiplico los resultados. Después resuelvo la multiplicación del denominador y por último hago la división numerador con denominador y me sale 127,55. Es entonces la altura máxima alcanzada. En el punto C dice el alcance del proyectil. El alcance, cuánto se desplazó en forma horizontal, eso es el alcance. Alcance también voy a ver cuál fórmula cumple con todos los datos que me da el problema. Velocidad inicial al cuadrado por 2 seno de alfa por coseno de alfa dividido gravedad. Velocidad inicial 100 al cuadrado por 2 seno de 30 por coseno de 30 dividido la gravedad, que es 9,8. Primero resuelvo esta potencia, multiplico todo lo que está en el numerador, obtengo un resultado. Dividido el denominador me va a dar 883,69. El alcance se mide en metros porque es el desplazamiento en línea recta. Entonces se mide en metros. El D, su velocidad a los 4 segundos del disparo. Pero a los 4 segundos del disparo, ¿el proyectil está subiendo todavía o ya está bajando? Esa es la duda que tenemos. ¿Qué sucede? Me dice que el tiempo de altura máxima, el punto medio de la trayectoria, es a los 5,1 segundos. La mitad de la trayectoria es 5,1 segundos. Y a los 4 segundos, esto quiere decir que el proyectil sigue subiendo. En 5,1 segundos recién va a llegar a la altura máxima. A los 4 segundos sigue subiendo el proyectil. Entonces, esa conclusión me da la pauta de que la gravedad es negativa. Voy a optar por la gravedad de signo negativo porque el proyectil sigue subiendo todavía. Velocidad sobre I, entonces va a ser con signo negativo. Reemplazo los datos, multiplico, en primer lugar se multiplican, ¿verdad? Y después, cuando ya no tenga multiplicación, ahí se restan los datos. Así es como me sale 10,8 metros por segundo sobre I. Sobre el eje X voy a multiplicar la velocidad inicial por coseno de 30 grados y me da 86,6 metros por segundo. De esto tengo que calcular la velocidad resultante. Velocidad sobre X al cuadrado, velocidad sobre Y al cuadrado. Ambas cantidades se elevan primero al cuadrado, después se suman. Una vez que sumé todo, ahí voy a hallar la raíz y me sale 87,3 metros por segundo. Muy bien. Entonces, este es el resultado para el punto D.